Saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos y seguidores del canal. Hoy les traigo un video bastante interesante. Les voy a contar cómo obtuve mi primera norma de Gran Maestro en el torneo José Raúl Capablanca, el año 1999. A través del año 99, los primeros meses, yo logré completar mi título de Maestro Internacional. Eso es una de las etapas más bonitas y fascinantes que tiene un ajedrecista profesional. Esa etapa cuando uno está luchando por alcanzar sus normas, sus títulos, son experiencias que nunca se olvidan. Tiene momentos muy dulces, también amargas experiencias. En mi caso fue así. Muchos torneos yo me quedaba cerca de las normas. A veces sufría también porque no lograba los objetivos que me planteaba. Pero bueno, primero, eso, a principios del año 1999 logré completar mi título de Maestro Internacional y con las normas y el ELO, pero no lo tenía oficialmente. O sea, oficialmente todavía era Maestro FIDE. Solo que había progresado mucho, mi ELO había avanzado bastante, y aunque no era todavía parte y miembro del equipo nacional cubano, fui seleccionado para participar en el torneo Capablanca en el grupo élite. O sea, contra los mejores jugadores cubanos y los grandes maestros extranjeros muy fuertes que vinieron a participar en este evento. Esa fue una sorpresa para mí totalmente, que me incluyeran en la nómina de este torneo. Al no ser gran maestro ni tener, mi elo todavía no sobrepasaba los 2500, aunque estaba bastante cercano. Entonces nada, yo primera vez que me iba a enfrentar en un grupo cerrado a todas las partidas contra grandes maestros, prácticamente jugadores muy fuertes. Traté de prepararme lo mejor que pude, pero ni remotamente mis aspiraciones eran convertirme en gran maestro, ni tener un resultado todavía de gran maestro, porque yo en mi interior sentía como que todavía me faltaba algo, ¿no? Sí, me propuse prepararme lo mejor que pude para este encuentro, para este evento, este torneo, y al final obtuve mi primera norma de forma increíble, muy excelente resultado. Compartí el segundo lugar del torneo. Entonces la partida que les voy a mostrar hoy fue justa la victoria que me dio ese resultado. Les voy a mostrar el encuentro que fue contra el gran maestro Alexander Baburin, un gran maestro muy sólido, con mucha experiencia y muy fuerte en el ajedrez. Esta partida, aún faltaban 2 rondas para concluir el torneo cuando tenía este encuentro, y yo necesitaba un resultado de una victoria y una tabla para lograr completar la primera norma, ¿no? Entonces mi última partida era contra el gran maestro Reinaldo Vera con piezas blancas. De ahí que en este encuentro mi principal objetivo era no perder, porque incluso haciendo tablas podía, aún ganando la última partida, hacer la norma, ¿no? Pero evidentemente este era el encuentro más fuerte, porque llevaba yo las piezas negras, o sea, tenía una posición un tanto defensiva. Hice una muy buena preparación, excelente para la partida, bastante profunda, todo lo que pude. Me preparé muy bien y acerté con la preparación, y creo que fue excelente, todo se me dio muy bien en la partida, y logré con esta victoria y las tablas contra Reinaldo Vera completar la primera norma. Entonces nada, les voy a contar qué sucedió en esa partida, y espero que lo disfruten. El próximo video que voy a hacer referente a esto, entonces voy a mostrar cómo obtuve ya mi título, que fue prácticamente seguido del Capablanca. Entonces vamos a ver qué pasó en esa bonita partida. O sea, mi rival abrió el juego con D4, justo como yo esperaba. Caballo F6, C4, G6. Mi arma principal contra el juego de peón dama en esa época era la defensa Grunfeld. Siempre fue mi defensa desde niño. De ahí que, por supuesto, para esta partida tan importante, no lo pensé para hacerlo, ¿no? Para realizar esta defensa. Caballo F3, alfil G7, G3. El sistema de fianchetto contra los esquemas indios es bastante común. Es una de las armas más sólidas para combatir los sistemas indios. En el caso de la Grunfeld existe esa posibilidad también. Justo era lo que yo esperaba. Yo sabía, porque mi rival no variaba mucho en las aperturas y este era su sistema predilecto. De ahí que yo me preparé contra este esquema. Roque, alfil G2, C6. Las negras pueden jugar de diferentes formas esta variante, todo es cuestión de gusto principalmente. Pueden jugar con D6 ahora, mantener esquemas indios y desarrollar el caballo
tal vez a D7, también pueden jugar con caballo C6, pueden jugar con el avance de C5, pueden jugar con el avance E5, o sea, tienen diferentes elecciones y lo que se impone es el gusto, ¿no? Yo confiaba en la variante que yo jugaba, de ahí que elegí el sistema de C6 para jugar la Neo Grunfeld, que es como se llama, con D5, sistema utilizado por Kasparov y otros grandes jugadores, de ahí que yo tenía plena confianza en este esquema. Caballo C3, D5, todo por camino trillado, blanca define en el centro, C por D5, C por D5, caballo E5. Después el blanco puede jugar enroque directamente, a lo que seguiría caballo E4 como una posibilidad bastante interesante de las piezas negras. El objetivo de caballo E5 va dirigido directamente contra esta línea del sistema de caballo E4, que acorde a la práctica es bastante jugable para las negras, ¿no? E6, enroque, caballo Fd7, las negras intentan cambiar el fuerte caballo de E5, una movida natural, F4, blancas mantienen el caballo, la idea es tomar de peón en caso de que las negras ahora tomen en E5, caballo por E5, tomarían de peón F y luego podrían luchar en el centro por la iniciativa mediante el avance E4. Caballo C6, las negras continúan su desarrollo, alfil E3, otra jugada también buena de desarrollo. Todavía estamos en la fase teórica de la partida, ambos bandos conocemos los planes tanto para las negras como para las blancas, ¿no? F6, las blancas ahora deben tomar una decisión con su caballo de E5, o cambiarlo o retirarlo. Caballo F3, una jugada natural, las blancas no desean cambiar ninguna pieza y mantienen la presión, ¿no? Yo evidentemente estaba preparado para que mi rival luchara también por la victoria, porque él estaba luchando por los primeros puestos y sin duda, al yo no ser uno de los jugadores favoritos y él llevar las piezas blancas, yo sentía que él quería también ganar esta partida. Eso al mismo tiempo me beneficiaba porque yo necesitaba ese tipo de partida, ¿no? de lucha, porque sabía que ahí estaban mis posibilidades. Caballo B6, B3, alfil D7, alfil F2. Aún así, sigue siendo teórico la posición. Las blancas también pueden retirar su alfil C1, por ejemplo. Es una jugada aquí bastante interesante y natural, porque ahora las blancas quieren trasladar el alfil a la diagonal desde A3 a F8 y se ve que el alfil estaría muy activo aquí, ¿no? O sea, es una posibilidad bastante interesante que mi rival no lo hizo, pero sí se ha visto en la práctica también. Tiene mucha lógica esa movida. Bueno, después de alfil F2 continuó F5, caballo E5 y alfil E8. La posición podemos valorarla como equilibrada, ambos bandos tienen sus ventajas, sus triunfos. A mí me gusta la posición del negro porque me parece muy saludable, tiene buena estructura de peones, al igual que las blancas, no hay una debilidad en su campo. Me parece que está muy cerca de la igualdad, ¿no? O sea, en este tipo de posiciones simétricas donde la estructura es igual en ambos bandos, normalmente el bando que logre desequilibrar en alguna parte del flanco dama o flanco rey, normalmente se lleva la iniciativa, pero objetivamente podemos ver y valorar la posición como igualdad. Torre C1, las blancas desarrollan sus piezas, la torre está bien ubicada en C1 y puede entrar al juego por la columna C en algún momento, ¿no? Dama E7, E3, caballo C8, el caballo en B6 ya no tenía una perspectiva clara de juego, de ahí que se traslade hasta D6, donde puede controlar la casilla E4. Vemos que aquí el caballo de D6 controla esta importante casilla, mejora la posición de las piezas negras. G4, típico avance también. Mi rival está luchando por la iniciativa en el flanco rey, como antes comenté. Es el método típico de luchar por alguna ventaja, ¿no? Tratar de buscar algún desequilibrio en el otro flanco, al mismo tiempo que activa su alfil de F2, puede entrar en el juego por H4 en algún momento. Caballo D6, y este es un momento clave en la partida. Yo creo que aquí mi rival da el primer paso desacertado.
quizás por sus ansias de buscar un desequilibrio y alejarse de la igualdad, es que lo lleva a tomar esta decisión ahora para nada acertada. Él toma en F5, G por F5. Creo que esta jugada fue automática y mi rival no valoró bien la posición. Una movida como H3, por ejemplo, sería más natural, ya que él defiende el peón de G4 y mantiene sana su estructura de peones. Y luego puede continuar con rey H1, seguir mejorando sus piezas. Negras pueden ahora trasladar la torre a C8, a D8. Una jugada como rey H8 también de las negras es bastante lógica. O sea, hay bastantes posibilidades para ambos bandos y la partida sigue viva, ¿no? Pero bueno, después de G por F5, las negras juegan caballo por F5. Una jugada captura muy precisa porque el caballo en F5 ejerce fuerte presión sobre la casilla H4, ataca la casilla E3 también. Además de eso, existe la posibilidad ahora clara de una ruptura en G5 y las negras ya le estarían creando problemas a las piezas blancas en el flanco rey. O sea, ahora en este momento justo son las negras las que están luchando, ¿no? por mejorar su posición y tienen forma más clara de intentar la victoria, ¿no? Porque y esto se lo da precisamente la posición fuerte del caballo en F5. Justo esto es lo que no valoró mi rival. Caballo E2, bastante lógico, las blancas comienzan a llevar sus piezas al flanco rey, él entiende que esto es necesario. Rey H8, una jugada profiláctica bastante importante, ya que se viene en camino la ruptura en G5 mediante este avance, de ahí que sea importante quitar el rey hacia H8 para utilizar la columna G en el juego ahí, ¿no? Caballo G3. O sea, esto estratégicamente es un punto clave aquí. Las blancas entienden que es importante eliminar el caballo de F5, que es la pieza más fuerte del negro, pero no lo hacen de la mejor manera, porque digamos, no están obligados las negras a cambiar. Habían que jugar, por ejemplo, una jugada como caballo F3 era mucho mejor, evitando el avance G5 de esta forma, y el juego todavía tiene posibilidades de llegar a un equilibrio, ¿no? Porque ahora sigue caballo G3 las blancas, su idea de cambiar las piezas, y la posición está muy cercana a la igualdad, aunque me parece que es un poquito más fácil de jugar con piezas negras, no podríamos hablar de una ventaja objetiva. Mi rival sigue caballo G3, entonces caballo H4. Por supuesto, yo no pensaba cambiar el caballo. El caballo en H4 presiona mucho la posición blanca. Como podemos ver aquí, ataca el alfil de G2, que es una pieza muy importante, defensiva. Ataca la casilla F3 y la controla. O sea, está muy cerca del flanco rey y del rey blanco, lo que me da la posibilidad de luchar por la iniciativa. La partida continuó, alfil H3. Las blancas no desean que le tomen ese alfil, que es una pieza importante en su defensa. Caballo por E5, bastante lógica. Nuevamente el concepto que hemos hablado, que siempre es importante eliminar las piezas activas de nuestro adversario y al mismo tiempo mantener las piezas activas de nosotros. Este concepto estratégico lo vemos aquí muy claro, donde caballo por E5 elimina el fuerte caballo de E5 de las blancas, que es una pieza clave en la defensa. D por E5, alfil B5, otra jugada muy clara, muy fuerte, porque el alfil se activa ahora en esa diagonal. El alfil que antes era pasivo llega a B5 con ganancia de tiempo y ataca la torre de 1. Ya en este momento yo había visto un planteamiento concreto y de ahí que continué con mi plan. Torre E1. Las blancas no se percatan aún todavía del peligro serio de su posición. Una jugada defensiva que aguantaba más la posición era caballo E2. Y podemos ver que en caso de caballo F3 ahora no es una jugada peligrosa, porque sencillamente rey G2 y aún no hay una amenaza seria sobre el flanco rey, ¿no? Y esta movida de caballo E2, en algún momento las negras pudieran eliminar el alfil. Las blancas pueden eliminar el caballo de H4 cambiando alfil o sea, alfil por H4, alfil por caballo. Entonces esta es la forma de defenderse. Torre E1, las blancas continuaron de esta manera, pero sigue ahora un sacrificio muy fuerte, que es alfil por E5. Justo esta movida
es la que yo había previsto. Este sacrificio le da a las negras muy buenas posibilidades de ataque. En ese momento yo recuerdo que tenía pensamientos, ¿no?, contradictorios sobre si sacrificar o no, porque también corría el riesgo de que el ataque saliera mal y nada, si perdía esta partida estaban eliminadas todas las posibilidades de hacer esa norma de gran maestro, ¿no? Entonces lleva también ese ingrediente psicológico y me siento bien con la decisión. Me sentí por supuesto presionado, pero entendía que era necesario, porque si aceptaba este golpe entonces ya estaba hecho todo el trabajo con las tablas en la última ronda. Con piezas blancas y completaba la norma. En fin, que no dudé y entré en este terreno táctico de la posición. F por S, caballo F3, rey G2. Esto es forzado en caso de rey H1, por ejemplo. Existe la movida ahora dama H4. Con ganancia de tiempo ataca el alfil de H3. O sea, la partida continúa rey G2, caballo H4, jaque. Este es importante para ganar un tiempo. Rey G1, caballo F3, rey G2. Y bueno, aquí como podemos apreciar, en caso de caballo H4 ahora se repetiría la posición, sería tabla la partida. Pero yo, a pesar de tener esa posibilidad ya en la mano, decidí que no, que mi posición era prometedora, yo podía seguir jugando por el ataque. Dama H4. O sea, la dama se ubica en una casilla muy fuerte, ataca no solo el punto H3, sino que también ejerce presión sobre H2. Podemos ver que el alfil en H3 ahora no se puede mover, porque caería H2. O sea, ¿cómo podemos entender que lo que está pasando beneficia al negro, que el ataque es real? Porque podemos ver que el negro tiene una pieza de menos, de desventaja, ¿no? Pero es la combinación de la dama en H4, la torre en F8, el alfil en B5, el caballo en F3. Podemos ver que cuando hay tantas piezas atacando y existe esa armonía en el juego sobre las debilidades del flanco rey blanco, eso justifica que el ataque sea efectivo, ¿no? En el juego blanco podemos ver descoordinación de las piezas, temas tácticos sobre la columna F. De ahí que si la valoración de la posición nos dicta que se requieren este tipo de medidas y que puede triunfar un ataque, debemos ir por eso, ¿no? O sea, mi rival ahora continúa alfil G1. Aquí es difícil defenderse, y además que ya nos acercamos a los apuros de tiempo, al señor de ambos bandos. De ahí que sea difícil. Este alfil G1 es una jugada lógica porque defiende el punto H2 y retira el alfil de la columna F. Por ejemplo, alguna otra movida, un torre H1 para defender la casilla H2. Vemos que caballo G5, alfil G4, H5. Esto le daría un ataque muy fuerte a las negras. Blancas deben de seguir caballo F5, dama por G4, dama por G4, peón por G4, caballo D6 y alfil E2. Y a pesar del cambio de dama, la posición blanca no se ha aliviado, todavía continúan sus problemas en el flanco de rey. Otra posibilidad era, por ejemplo, hacer un caballo, en caso de torre C5, caballo G5, que prácticamente esta es la amenaza más fuerte sobre la posición, ¿no? Ataca el alfil de H3. En caso, por ejemplo, de algún alfil G4, seguiría torre por F2, un sacrificio muy bonito. Otro sacrificio, rey F2 y dama H2, y las negras darían mate sobre el rey. La continuación de la partida entonces fue alfil G1, y ahora yo disponía de la posibilidad de capturar la torre en E1 o continuar de la forma que lo hice en la partida. Yo jugué torre a E8, una jugada bastante conceptual y fuerte. Se incorpora al juego la última pieza que no estaba haciendo nada, no estaba tomando parte activa en el juego, y se defiende el punto E6, ya que mi rival, como podemos ver aquí, amenazaba alfil por E6, ¿no? De ahí que la torre cumple un objetivo muy importante aquí. Aquí yo disponía de una variante que recuerdo la estuve valorando mucho en la partida, que era caballo por E1, capturar la torre es bastante lógico, dama por E1, alfil F1, una jugada artística, como decimos, muy poco común, dama por F1. En caso de caballo por E1, seguiría dama E4, jaque,
rey G3, esto es forzado, torre F3, jaque, rey G2, forzado nuevamente, obligado, torre F4, jaque al descubierto, rey G3 y dama F3 sería mate. O sea, esto es una variante bastante bonita. Después de alfil F1, blancas deben capturar dama F1, torre F1, torre F1 y torre E8 defendiendo el punto E6. Esta posición yo creo que es ventajosa para las negras, pero como podemos apreciar se ha acabado el ataque, ahora entra en una fase técnica y yo no estaba seguro que esto fuera posible ganarlo. Quizás mi rival podía todavía defenderse, entonces preferí continuar con la iniciativa en este momento sin tomar la torre y jugué torre E8. Y al mismo tiempo, por los cálculos que hice en la posición, yo no veía claro cómo mi rival podía mejorar su posición. O sea que el ataque continúa y normalmente como concepto, como regla es importante recordar que una vez, siempre que estamos atacando, debemos mantener la mayor cantidad de piezas posible para incorporarlas al ataque. Por lo general este tipo de concepto funciona y aquí eso fue lo que yo traté de hacer. A4, mi rival gana un tiempo atacando el alfil A6, no cambia mucho la característica de la posición. E4, abriendo la posición para el alfil de G1 y tratando de buscar casillas para sus piezas. No se ve otra forma para continuar aquí. Y ahora G5, o sea, se crea la amenaza G4 y parece que las negras están ganando, pero aún así esta jugada no es tan precisa. Existía un camino mucho más fuerte que es torre D8 en este momento. Esa es la forma muy fuerte de mantener el ataque. ¿Por qué? Porque ahora existe la posibilidad de entrar por la columna D y precisamente la casilla D2. Las negras pueden en su momento determinado utilizarla para continuar el ataque, ¿no? O sea, y por este motivo esta jugada era bastante fuerte, aunque no era para nada fácil encontrarla en el tablero y más aún con poco tiempo. Pero bueno, G5, veamos la continuación. Torre E3, lo mejor, o sea, una de las ventajas también del avance de E4 es que le dio esta casilla a la torre para defender y al mismo tiempo atacar el caballo de F3, caballo por G1, rey por G1, también una jugada obligatoria. En caso de dama por G1 seguiría D4 atacando la torre de E3, torre E1, G4, alfil por G4, dama por G4 y las negras continúan su ataque y su posición sigue siendo muy preferible, mucha ventaja gracias a la ubicación de sus piezas y sobre todo a las amenazas que hay sobre el rey de G2. Bueno, la continuación fue torre E3, caballo G1, rey G1, o sea, D4 ahora. Esta jugada intermedia es importante, ya que en caso de capturar directamente el alfil, dama por H3, seguiría caballo F5. Ahora vemos que la torre ataca a la dama, amenaza comerla en H3 y el caballo se dirige hacia la casilla D6. O sea, esto cambiaría la valoración de la posición totalmente y por ese motivo yo no continué con dama por H3, sino que jugué D4, la jugada precisa muy fuerte, dama por D4. Ya esto es un error importante, mi rival debió preferir torre F3 y en caso de dama por H3 seguiría una jugada como B4 y a pesar de que materialmente las negras están un poco mejor, las blancas continúan con cierto contrajuego en su posición. D4, claro, torre F3 es la mejor movida y la posición, hay todavía bastante lucha para ambos bandos. Bueno, D4, dama por D4, dama por H3, dama D7. Mi rival lleva a la dama a una casilla activa y él aspira en algún momento determinado que mediante esta actividad de su dama aquí él poder defenderse y crear algún tipo de contrajuego y amenazas, ¿no? Aquí, repito, influía mucho que ambos adversarios, nosotros estábamos con poco tiempo y era difícil encontrar las mejores soluciones, de ahí que ciertas inexactitudes están justificadas en este momento. Torre de 8, dama E7, dama G4, otra movida importante porque la dama en G4 controla
la casilla D1. Ahora existe la fuerte amenaza de torre D1 jaque, y prácticamente esto ganaría la partida. Mi rival continuó con torre C, E1, torre D, E8, atacando la dama, dama C7, dama F4, intentando entrar a la casilla F2 y al mismo tiempo presionando el punto E5, rey H1, lógica también. Las blancas apartan el rey del posible jaque en F2, torre C8. Ahora en estos momentos nuevamente sentía yo que tenía mucho control de la posición. La torre va a entrar hacia C2, creando fuertes amenazas sobre el rey blanco. De ahí que ya no es claro cómo las blancas se pueden defender, porque nuevamente las piezas negras se han coordinado de una forma ideal. Podemos ver que la dama en F4 está muy bien ubicada, la torre, el alfil de A6, todas estas piezas, y además de la torre que va a entrar a C2, todas estas piezas están en armonía contra el rey blanco, o sea que hay un ataque real. De ahí que no sea claro cómo pueden defenderse ahora las blancas. En este momento continuaron con dama E7, torre C2. O sea, aquí estamos en este momento en la jugada 40. Ha pasado el 6 del apuro de tiempo, pero la posición blanca no hay forma de defenderla, ¿no? La dama en E7 se ha quedado alejada totalmente del área del flanco rey, donde están sucediendo los principales acontecimientos. Y como sabemos, ese es otro concepto importante. Normalmente cuando la dama no defiende al rey o está cerca en su situación, cuando hay ciertos ataques, normalmente estos ataques suelen ser ganadores o efectivos, porque la dama es una pieza muy importante, como sabemos, tanto en la misión de ataque como de defensa. Entonces justo esto es lo que está pasando en esta posición. Las amenazas son muchas, como vemos en la partida. Ahora tuvo un bonito final. Las blancas jugaron dama por E6, capturan el peón, y ahora la dama pudiera incorporarse a H3 defendiendo el flanco rey, pero ahora las negras terminaron la partida con un golpe muy bonito, una jugada bastante vistosa y llamativa, que fue alfil F1. Como podemos ver, esta jugada lleva a la amenaza muy fuerte, que es alfil en G2 jaque y dama F2. La dama entraría a F2 también y sería mate esto. De ahí que mi rival abandonó. La variante que sella la partida es en caso de, luego de alfil F1, torre F1, dama F1, caballo F1, torre F1, sería mate. Podemos ver que las negras en este momento tienen dama de menos, de desventaja, pero aún así culminan la partida por ataque. En este momento, luego de alfil F1, mi rival abandonó la partida. Y bueno, yo estaba eufórico. Recuerdo como si fuera hoy un momento inolvidable para mí, que en ese momento alguien del público comenzó a aplaudir. Imagínense, en medio de las partidas jugándose, todo el mundo pensando, y de momento el grupo entero del público comenzó a aplaudir, incluso varios jugadores, porque yo con este resultado prácticamente sellaba la obtención de mi primera norma de Gran Maestro. Un hecho algo sin precedente, sobre todo desde la época de Capablanca, porque yo en este momento había recién cumplido los 17 años, o sea, para mí fue algo súper genial. Entonces yo espero que hayan disfrutado esta partida. En el siguiente video que voy a hacer voy entonces a comentar que acto seguido jugué en el Guillermo García. Ahí voy a comentar ese torneo que completé unos días después de esta partida. Completé mi título de Gran Maestro con ganar el torneo Guillermo García. O sea, en prácticamente un poco más de un mes pasé de no tener el título de Maestro Internacional a lograr mi título de Gran Maestro. ¿Qué conclusión yo saqué de esto? Es que toda la preparación que yo había hecho y todo el trabajo que había estado realizando durante años por obtener mis títulos de Maestro FI y de Maestro Internacional se consolidaron en este momento, y a pesar de que yo no lo esperaba, sí ya tenía un nivel de Gran Maestro, que eso sucedió porque lo obtuve en resultado, obtuve los elos, y eso me lo demostró así, ¿no? Aunque un poco temprano para los planes que yo me había hecho,
pero muy satisfecho con haber logrado esos resultados. Entonces, nada, espero que hayan disfrutado esta bonita partida. Los, los invito a que sigan el canal porque vienen muchos más videos interesantes, acontecimientos del ajedrez, y pronto voy a estar subiendo el próximo video sobre ya la terminación de mi título de Gran Maestro, que fue en el Guillermo García del año 1999. Así que un saludo y muchas gracias.